Bueno, como les decía, buenas tardes, bienvenidos a la tutoría de semana 5, la parte 1. Vamos a resolver primero algunos ejercicios que ustedes traigan. Aquí me compartieron algunas dudas, entonces vamos a verlas. Voy a copiar un resumen del enunciado para que tengamos una idea de los datos de los que estamos partiendo y luego la solución. Nos denotan dos series. Primero, una serie S que va desde n igual 2 hasta infinito, de 5 más n factorial. Uy, tengo una duda importante. Estas dudas que me mandaste son de una práctica, un quiz, ¿de qué son? Es que necesito como tener contexto. Las mías, profe. Sí, correcto, sí, la estoy. Eso es de un quiz, pero ya, o sea, el quiz fue el lunes. Ok, y no tenemos Ayer. que hacer corrección, ¿o sí? Como aprendizaje continuo. Ah, ok, sí, entonces tengo que cambiar el enunciado, sí, porque no me dejan resolver tampoco las No, dudas de aprendizaje continuo. no, profe, digamos, yo estaba poniendo como si era un aprendizaje continuo, pero no, digamos, Ok, no, no hay que entregarlo. es correcto, no. Ok, buenísimo, entonces está bien. Es que no me metí con un problema por resolverles unas dudas de... Hay un modelo de aprendizaje continuo en algunos cursos de mate donde sí tenemos que corregir aquellas evaluaciones que tengamos, pero si no es el caso, entonces podemos resolverla igual. Bueno, continuemos. Tenemos dos series base. La primera es la que les escribí llamada S, la segunda se llama T, es una serie de n igual 1 hasta infinito, de 30 más n entre n por n más 25. ¿Ok? Y dice que se denotan sus késima sumas parciales. La késima suma parcial de cada serie. Suma parcial de cada serie. Permiso, profe. Sí, claro. Cuando se dice esto, décima suma parcial, es como cuando en el primer ejemplo de inducción por inspección, que Ajá. digamos se daba 1 más 2 más 3 más n, y que entonces decía n entre n más 1 entre 2. Exacto. Eso Esa es sería, lo que se llama la enésima, en ese caso, porque es con n y no con k, la enésima suma parcial de la suma de la suma de los primeros dígitos, digamos, la suma de Gauss, que es la suma de 1 hasta un dígito. La forma general es lo que se llama la enésima suma parcial. Entonces, una késima suma parcial, en este caso sería que en vez de que esta suma, por ejemplo, llegue a infinito, va a llegar acá. Y esta, en vez de llegar a infinito, también llegue acá. Y entonces esto va a tener una forma particular. Y eso es lo que nosotros llamamos una késima suma parcial, que la gracia de tenerlas era que una vez que nosotros teníamos la forma de la késima o enésima suma parcial, la convergencia de una serie es muy sencilla, porque solo tenemos que sacar un límite. Entonces sacamos límite y nos ahorramos todo el trabajo de analizar con criterios. Por ahí va como el juego de la késima suma parcial. ok, profe. Y digamos, ahí cuando, si en la k le ponen 1, por ejemplo, si yo pongo k igual 1, sería, o sea, el primer valor de k, o cuando n es igual a k, cuando k es igual a 1, ¿cómo funciona eso? En ese caso, cuando hablamos de que k o s sub, cuando k es igual a 1, por ejemplo, entonces esta suma solo tiene sentido en la primera porque entonces la suma va de n igual 1 hasta 1. No tiene sentido en la de arriba porque estamos diciendo que el primer valor es 2, pero hay que llegar hasta 1. Y bueno, según la recta numérica, el 1 está primero que el 2. Aquí lo que estamos diciendo es del 2 en adelante, entonces nunca tendríamos que haber evaluado el 1. En cambio, aquí sí tiene sentido. La suma sería irlo evaluando para todos los diferentes n. Dice que el primer n es 1. Y si se supone que k es igual a 1, entonces solo hay que evaluarlo en el primer valor. Ya no hay que seguir a los demás. Ah, ok, profe. Profe, digamos, si ponen S y en lugar de K ponen 3, sería cuando K es igual a 3. Entonces, en este caso sería el segundo término de la serie. O sea, el primer término más el segundo término. El primer término No sé sería la si... suma, ajá, exacto. Ajá. La suma hasta el segundo término, exacto. Ah, ok.
Eso era, profe. Buenísimo, buenísimo. Igual voy a terminar el ejercicio, ¿Así? más que todo para darle contexto a los compañeros de en qué terminaba el ejercicio. El Sí, no, ejercicio lo igual, que nos igual. pide... Sí, bueno, Ajá, no pasa nada, profe. No, no, igual, digamos, me interesa ver el ejercicio. dale, buenísimo. Uy, ¿saben que yo no prendí la cámara hoy, verdad? Qué pena. Vamos a ver, como para que recordemos que les estoy dando clases yo. Oye, me equivoqué, sorry. Ajá, y ese es el que tenemos que pinear. Listo. 0,16. Ok. Ok, parece que se dejó de compartir. Voy a volverles a compartir. Entendido. Y compartirles mi pantalla en Zoom. ¿Se están viendo? No, creo que no están viendo el ejercicio. Qué raro. Wait, No perdón. se ve, profe. Sí, tienen razón. Dice que quiero compartir acá. Ah, que ya entendí. Listo, ya se va a empezar a compartir. Listo. Ok, ahí estamos. Genial. Eso sería. Ok, el ejercicio lo que nos daba era dos series, nos presentaba sus Ks y más sumas parciales, en realidad no nos daba la estructura definitiva, solo nos decía que se llamaban S sub K y S sub T. Y lo que nos piden específicamente es cuál es el valor de S sub 3 más S sub 2. ¿Eso qué quiere decir? Que primero tengo que encontrar quién es S sub 3 y luego quién es S sub 2 para luego poder sumar ambos valores. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros tenemos la fórmula general allá arriba. Entonces nosotros lo que queremos es la suma. Vamos a ver. Primero averiguemos quién es S sub T. La suma o S sub T, que sería la suma parcial hasta el término 3, es como que vengamos a la serie original y sustituyamos su valor hasta 3. Entre 1 por 2 por 3 hasta n. ¿Ok? Entonces, vamos a ver quién es esa suma. Vamos a escribir la expandida porque las opciones no las daban expandidas. Entonces, vamos a desarrollar esa suma. Recuerden que la suma es ir sumando los elementos e ir evaluando el n en los valores que me dicen. Se supone que n inicia en 2. Entonces, ¿cuál es el primer valor que voy a sustituir? Voy a hacer un poquito más grande. Más 2 factorial. Y abajo tenemos que hacer la multiplicación o la productoria hasta n igual, el primer valor que es 2, es decir, solo 1 por 2. Más, ¿qué valor le sigue? Tenemos que hacer desde 2 hasta 3. Entonces el siguiente valor es 3. 5 más 3 factorial entre 1 por 2 por 3. Ese es S sub 3, ¿ok? Ya tenemos la primera parte. Vamos con quién es T sub 2. T sub 2 entonces sería la serie que va desde n igual 1 hasta el 2. ¿Por qué? Porque me dice que quiero llegar hasta 2. En ese caso tenemos que hacer hasta S sub 3 va el tercer valor. Ok, ahorita reviso algo. 30 entre n por n más 25. Entonces, si desarrollamos esta suma, tendríamos que hacer 30. Acá es una suma parcial, es decir, termino en el término K. Ok. Bien. Esa sería 1 por 1 más 25 más 30 entre, ¿hasta qué valor tenemos que llegar? Hasta 2. 2
más 2 más 25. Entonces, la suma de S sub 3 más T sub 2 es la suma de este valor más este valor. Sin embargo, tengo unas dudas. Vamos a escribirlas y a ver si nos queda más claro. Los términos de una sucesión A sub n, bueno, perdón, los términos de una sucesión S son S sub 1, S sub 2, y así hasta S sub n, y bueno, los términos de una sucesión son infinitos, entonces esto va a seguir avanzando hasta n más 1, y así sucesivamente. La gracia de S sub k es que yo me voy a detener en un número k de iteraciones, o es decir, me voy a detener hasta el valor S sub k. La suma de las k'ésimas, o las k'ésimas sumas parciales, es cuando yo sumo hasta S sub k. Mi duda surge específicamente en la segunda serie, que también se llama S casualmente, que empieza en 2 hasta infinito de 5 más n factorial entre 1 por 2 por hasta n, y lo que nosotros nos piden es S sub 3, es decir, quieren que sumemos los 3 primeros términos, este y este, bueno, que no lo escribí, pero aquí habría un S sub 3. Es decir, quieren que sumemos 3 términos. Los primeros 3 términos serían para el valor en el que inicia, ese es el primero, es decir, para n igual 2, me va a dar mi S sub 1. N igual 3, me va a dar S sub 2. Ah, ok, sí, ya encontré cuál era mi confusión. S sub n igual 4 me va a dar S sub 3. Bueno, vamos a ver, no es S sub 3. Me va a dar el tercer elemento de la sucesión y S sub 3 lo que significa era quiero la suma de los primeros 3 elementos. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero este valor y quiero este valor. Quiero la suma de 3 elementos. ¿Por qué surge mi duda? Porque yo aquí vi que solo teníamos 2 elementos. Y no me estaba cerrando. Porque yo decía, ok, no es solo sustituir en la suma, sino que es que le dé la suma de el S sub k, pues vamos a la definición inicial. S sub k o la k'ésima suma parcial es la suma de los primeros k elementos. Entonces, ¿qué es S sub 3? La suma de los primeros 3 elementos. Y en esta suma solo teníamos 2 elementos, nos faltaba uno más. Ahí está mi confusión. Teníamos que llegar hasta el tercer elemento de la sucesión. Como esta sucesión empieza en n igual 2, entonces tenemos como que corrernos en uno, porque entonces mi primer elemento va a ser n igual 2, mi segundo elemento va a ser n igual 3. ¿Quién es mi tercer elemento? N igual 4, y por eso nos faltaba un numerito. ¿Qué numerito nos falta? Voy a mover todo lo que nos estorbe un poquitico, que es esto de acá. El elemento que nos falta aquí, es evaluarlo en n igual 4. 1 por 2, por 3, por 4. Entonces, la respuesta final de este ejercicio sería, ¿quién es la suma de S sub 3 más T sub 2? Es la suma de todo esto. Bueno, como que me quedó un poquito mal, entonces voy a tratar de acomodar esa suma. Es la suma de todo esto más todo eso. Y esa sería la respuesta. Espero que les haya quedado un poco más claro y quiero que les quede claro cuál fue mi confusión. La k'ésima suma parcial de una serie son los primeros k elementos. Entonces, si me pedían S sub 3, me pide sus primeros 3 elementos. Y la trampilla era que como esta serie inicia en 2, tengo que considerar que el primer elemento es S sub 2, el segundo es S sub 3 y el tercero es S sub 4. No sé si queda claro este ejercicio.
Profe, para hablar simples es que no siempre K va a ser exactamente el límite superior de la suma, sino que tenemos que contar a partir del primer valor K elementos hacia adelante, digamos. Exacto, muy bien, gracias por decirlo así. Eso es, Ok, ese sub K es la suma de K elementos y la trampa puede ser esa, dependiendo de en qué elemento terminemos. Bueno, perdón, en qué elemento empecemos, puede que tengamos que hacer ese corrimiento. Entonces es correcto. K no es donde terminamos, K es la cantidad de elementos que tenemos que sumar. ¿Alguien más con alguna duda sobre este ejercicio? Profe, sí, ya me quedó más claro. Es que yo en el quiz lo había puesto como, o sea, yo pensaba que era cuando sustituir, ¿me entiende? Sí, claro, y es una duda súper válida. De hecho, fue mi confusión ahorita, pero qué bueno que pudimos abarcarla. Vamos a ver otro ejercicio. Igual, si luego tienen dudas de ese ejercicio, me devuelven y hacemos, digamos, abarcamos las dudas necesarias. Pero mientras tanto, voy a ir copiándoles el enunciado de otro ejercicio. Este nos habla específicamente del criterio de la integral en un intervalo de 1 a infinito. Para decidir la convergencia de la serie n igual 1 hasta infinito de 4n Euler a la menos 7n. Y dice que un límite que me permite conocer la convergencia o determinar mismo la convergencia es, entonces, palabras sencillas es, este ejercicio los están soplando, se resuelve por criterio de la integral. Hágalo por ese criterio y encuentre el límite, que es uno de los pasos que van a tener que usar para resolver. Es en el procedimiento que le estoy pidiendo hacer completo, cuál de esos límites que te estoy presentando en las opciones está y marcar la opción que está. Ok, recordemos que para el criterio de la integral había una condición muy importante. El criterio de la integral es muy chiva porque nos permite pasar de lo que es el mundo de las sucesiones y series a un mundo de funciones, que es un mundo continuo. Y la gracia es que entonces pasamos de un mundo de series a un mundo de integrales. Y como ya pasamos cálculo diferencial integral, se supone que manejamos la integrada al dedillo. Entonces, es el ejercicio que vamos a resolver. La primera parte es determinar que el argumento, es decir, la función que vamos a trabajar, sea continua. ¿Qué sería? Que f de x igual a 4x Euler a la menos 7x sea continua. Esto es la forma legal si hiciéramos un examen de desarrollo, pero ahorren tiempo, muchachos y muchachas. Ahorren el tiempo. Si ya les están diciendo que se hace por criterio de la integral, es porque cumple con este requisito. Entonces, no se pongan a perder el tiempo en probar esto de la manera que ustedes quieran. Hay que probar que es monótona. Ya sea creciente o decreciente, no nos importa, solo queremos saber que sea monótona. Pero eso en realidad ahorita no nos importa, porque como ya nos están soplando, se hace por este criterio, significa que la monotonía se cumple. Esto se lo recuerdo solo por si en un quiz de solución larga o en una práctica de clase o en un examen, no sé, se los pidan, recuerden que este paso no se lo pueden saltar. Pero como en esta respuesta de margen con X ya nos están soplando, que es criterio de la integral, sáltenselo y ahorrense tiempo. Una vez que nosotros probamos la monotonía, o en este caso nos soplan que es monótono porque se resuelve con este criterio, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es trabajar en un mundo que nosotros nos sentimos más cómodos, que es el mundo de las integrales. ¿Una integral a dónde? En los mismos límites que teníamos la serie, que es de n igual a 1 hasta infinito. Entonces sería la integral de 1 hasta infinito de 4x por Euler a la menos 7x de x. Y esto ya lo resuelven como pues se sientan más cómodos resolviendo las integrales. Un ejemplo que habíamos visto, una de las primeras clases, que es muy parecido porque en realidad cada vez que nos aparece un Euler, como que nos suena en la cabeza que es criterio de la integral y bueno,
para los que están llegando al grupo ahorita, luego les reenvío esta presentación, que es un resumen de las primeras semanas de clase, resolvimos un ejercicio de la integral muy parecido a este. Y nos daba como pista que lo que tenemos que hacer es una de las técnicas de integración que se llama cambio de variable. Para ese cambio de variable, la que vamos a hacer específicamente es esta que les muestro acá. El cambio de variable normalmente cuando tenemos este tipo de cosas es el exponente que tenga el Euler. Entonces voy a escribirlo en amarillo para que nos quede. Igual ahí ustedes resuelven esta integral como crean mejor, ¿verdad? Aquí voy a hacer como el proceso largo. Usando la técnica de cambio de variable. Uy, se me rayó un poquitín. Ok. La primera sería, cuando hacemos el cambio de variable o lo ponemos, lo primero que tenemos que hacer es derivar. La derivada de esto sería menos 7. Bueno, recuerden que la derivada de un producto sería la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada del primero sería la derivada de menos 7. Y como es una constante, esa derivada a 0. Entonces, 0 por x es 0. Ni la ponemos. Vamos con la derivada del segundo, que sería x. ¿Quién es la derivada de x? De x. Entonces, la derivada del segundo por el primero sin derivar, que sería menos 7. Eso sería igual a d de u. ¿Ok? Podemos despejar este d de x para saber cuánto equivale el diferencial, que equivale a menos 1/7 de d de u. Lo único que hice es que ese menos 7 lo pasé a dividir al otro lado, ¿verdad? Importante, cuando nosotros hacemos un cambio de variable, siempre, 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 lo que tenemos que hacer es también cambiar los límites de integración. Vean que entonces ya no necesariamente es infinito y ya no necesariamente es 1. Vamos a ver cuándo. Voy a escribirlo así súper largo. Ustedes saben que para hacer ese procedimiento corto pueden saltarse pasos. Pero voy a poner para que quede bien claro. Para cambiar los límites de integración. Con el cambio de variable, menos 7x igual u. Cuando x igual 1, entonces sustituyo en la fórmula de arriba. ¿Y por qué 1? Porque es el límite inferior, ¿verdad? Cuando x igual 1, ¿u a qué es igual? A menos 7. Sustituyo en la fórmula de arriba. Y cuando x sea igual a infinito, ¿qué sucede? Menos 7 por infinito, eso me dice que u es igual a, menos 8 no, perdón, menos infinito. Estos son mis nuevos límites de integración. Entonces lo único que tengo que hacer es reescribir esta integral con los nuevos límites de integración. Uy, perdón. Voy a tratar de hacerle zoom para que nos quede, o sea, para que nos quede claros a todos cómo ver esto. Entonces la nueva integral que tenemos es el 1 cambiado por el límite de integración menos 7 y el infinito cambia por el límite de integración menos infinito. Y aquí está un poco retrasada la imagen, entonces demos bien chance. Ok, aquí es súper válido que me digan, saben que los límites de integración están al revés, es decir, que el menos 7, como es más pequeño, es más grande, perdón, que menos infinito, deberían ir al revés los límites de integración. Y ese cambio lo pueden hacer súper bien, nada más consideren que si hacen ese cambio tienen que poner un menos afuera de la integral, porque cada vez que uno hace el cambio, límites de integración, sale un menos. Eso es una formalidad matemática. Vean que como no estamos agregando ese menos, no es necesario hacer el cambio de los límites de integración, ¿ok? Eso se va a arreglar más adelante cuando hagamos la evaluación, pero si ustedes gustan, lo cambian y se acuerdan del menos, ¿ok? Luego, teníamos 4 por x, pero ¿quién es x? X, según el cambio de variable, que era este, podemos despejar x y decir que x es menos 1/7 de u. Entonces, este 4 parece una y. 4 por x, ¿quién es x? Menos 1/7 de u. Por
Euler a la menos 7 por X, o sea, menos Euler a la U. Y yo creo que este ejercicio más bien se hacía por partes, porque me va a dar X Euler a la X, eso es partes. Si no recuerdan cómo era partes, era la que tenía la memotecnia de una vaca vestida de uniforme. Pero ajá, eso es para resolver esta integral. Y creo que sí me va a dar así, pero nada más déjenme asegurarme que terminando de resolver este límite. Y de X habíamos dicho que es menos 1/7 de du. Esto era nada más un despeje del cambio de variable para ver cómo nos tenía que quedar, entonces voy a reacomodar. Menos 7, menos infinito. Todos los que son constantes pueden salir, entonces serían 4 y menos 1/7 por menos 1/7, el menos y el menos se cancelan, entonces lo que me va a quedar son 7 por 7 y 7 por 7, 49. Si no me equivoco, todo bien, 49. Y me va a quedar U Euler a la U de du. ¿Esto me queda? Sí, solo déjame revisar. X es igual a U. Sí, eso sí es igual a eso. Por partes. Es que hace mucho no integro. U Euler a la U. Vamos a ver. Solo para no hacer partes porque es un procedimiento un poco largo y si no es necesario, pues no lo voy a hacer, digamos. Pero entonces nada más déjenme revisar. Integral X. Euler a la X. Si no es necesario, pues no va a hacer el proceso. Si lo hago una más. Ok, creo que se lo voy a ocupar. Pero voy a poner el resultado directo de cuánto me daría la integral, digamos, para no hacer otra técnica de integración. Solo porque si no nos va a quitar tiempo. Y probablemente algunos ya se sepan este resultado inmediato, porque es un poco directo. Entonces voy a hacerlo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué se apagó? Profe, Sí, ¿por qué el límite superior es menos 8? porque no sé qué me está pasando y estoy escribiendo los menos infinitos como menos 8. Ahora también me pasó. Tiene razón, nada que ver. Ahora también me pasó. Eso era menos infinito. Lo estoy como Es que volviendo. era en vertical, profe. Sí, como que se me volvieron los ejes raros, pero sí, es menos infinito, no menos 8. Ese menos 8 no tenía que salir por ningún lado. Bueno, volviendo. 4 entre 49. Esa integral da U, Euler a la U, y eso sale con partes, menos Euler a la U. Cuando eso es la integral indefinida. Ahora, como tenemos límites de integración, tenemos que evaluarlos en nuestros límites, que son menos 7 y menos infinito. Porque si fuera indefinida hay que ponerle el más c, ¿verdad? Que es la constante de integración. Como tenemos límites, los evaluamos. ¿Cuáles son esos límites? 4 entre 49 por evaluar en el primer límite menos la evaluación en el segundo límite. Es decir, esto no está muy matemáticamente correcto porque voy a estar multiplicando infinitos, pero lo voy a decir, lo voy a poner para que nos quede claro de dónde sale. Menos infinito. Bueno, yo creo que aquí había que hacerlo legalmente porque si no, no nos va a salir el límite, que es lo que quieren en la cátedra. Ok, recuerden que esto es una, amores, un toquecillo. No está malo, pero nos saltamos un paso. Recuerden que para resolver esto legalmente es lo que nosotros llamamos una integral impropia. Recuerden que las integrales impropias de cualquier especie, creo que esta es especie 3, es porque tienen alguno de los límites de integración igual a infinito. Entonces lo que uno tiene que hacer es plantearse un límite. Ese límite de la letra que ustedes quieran, voy a ponerle B hacia menos infinito, que ese es mi nuevo límite de integración, es el que estoy utilizando. Pues aquí lo resuelven hasta más directo, por eso les sale infinito. Ellos ni siquiera resuelven el límite. Bueno, cualquier cosa. Cuando uno tiene un límite de integración con infinito, tiene que sacar la integral impropia, pero eso se resuelve con un límite. Y eso es la única diferencia, entonces es que cambia todo esto
y esto se vuelve pues la letra que estábamos usando. Me di cuenta que podemos hacer esto 1000 veces más fácil porque ellos en realidad ni siquiera se sientan a resolver el límite con técnicas de integración. Si sacamos el límite directo del de arriba, del de verde, ignoremos lo amarillo un toque, hagamos el verde, esto ustedes lo pueden hacer como el límite cuando pongámosle b, esa puede ser cualquier letra, se acerca a infinito, ¿de cuál integral? De la integral de 1 a la letra b de 4x Euler a la menos 7x de dx. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Ellos están, pues, como apostando a que ustedes no se van a poner a hacer lo que yo hice ahorita, que es ponerse a ver cuánto da las integrales. Digamos, no se van a poner a resolver la integral cuando hay más de un programa que nos lo resuelve. Entonces ellos se fían de eso. Entonces, buscando el resultado directo de cuál es esa integral, que sería 4 por x por Euler a la menos 7x, nos da la siguiente. Voy a mover todo el amarillo, porque el amarillo, o sea, no es que está mal, pero es un procedimiento más largo y innecesario para el tiempo que nos dan para un quiz o para una práctica, o para el examen, evidentemente. En ese caso, la solución de ese límite, que es con el procedimiento que hicimos arriba, cuando nos doblamos en el cambio de variables sale eso, es 4 entre 49, que ya vimos que es lo que teníamos arriba. Y al devolverse en el cambio de variable, es decir, no trabajar con x, sino que no trabajar con u, sino trabajar con x, lo que nos va a quedar es menos 7 Euler a la menos 7x por x menos Euler a la menos 7x. ¿Ok? ¿Y quiénes son los límites de integración? 1 y b. ¿Por qué? Afuera hay un límite que dice que b va a tender hasta infinito. Y luego lo único que tenemos que hacer es evaluar. ¿Y cómo se evalúa? Recuerden que es el límite de b a infinito para ser legales de 4 por menos 7 entre 49 por Euler a la menos 7 por b menos 4 entre 49 por Euler a la menos 7b. Y todo eso, esto amarillo cada uno estorba más. Vamos a dejarlo ahí. A esto le vamos a restar. ¿Sí? Creo que se gastó la batería. A esto lo que le vamos a restar es, voy a ponerlo en paréntesis. Menos, no, 4 entre 49, que es la constante de afuera, por menos 7 por Euler a la menos 7 por el límite inferior, que es 1, menos 4 entre 49 por Euler a la menos 7 por 1. Y cierro el paréntesis de afuera. Y ok, eso es evaluar en el límite. Entonces, lo que nos preguntaban era cuál de esas opciones se presenta. Y lo único que tienen que hacer es simplificar un poquito. Por ejemplo, este 7 de aquí se puede llevar a, o se puede simplificar con ese 49, en el denominador lo que nos queda es un 7. Aquí nada se puede simplificar, aquí sí se puede. Este 7 se va con este 49 y me queda un 7 abajo. Y aquí nada se puede simplificar. Bueno, esto lo escriben como menos 7, ¿verdad? Y este también lo escriban como menos 7. Uy, qué feo me quedó ese 7. Bueno, la cosa es que lo único que tienen que hacer es simplificar el 7 entre 49 y el 7 por 1 lo multiplican y les queda específicamente, bueno, en este caso para Randy, que fue el que me preguntó, queda específicamente la segunda opción, que ve que es donde quedan los dos menos, bueno, y por asociatividad de la suma ponen los que tienen el menos al frente y los que tienen la suma atrás. Pero en general lo que hay que hacer en este ejercicio es, considerando que el criterio de la integral se cumple, inmediatamente me voy a resolver el criterio de, me voy a resolver la integral. Yo lo estaba haciendo a mano, que era lo que les estaba escribiendo en amarillo. Y luego me di cuenta que eso ni siquiera era necesario, porque como ellos solo quieren ver el límite
Ellos quieren este concepto. Quieren el concepto de que ustedes saben que las integrales, o recuerdan que las integrales impropias se resuelven con un límite. ¿Y con qué límite se resuelven? Con un límite de cualquier constante que ustedes quieran a infinito, lo cambian como límite de integración y resuelven esa integral. ¿Cómo se resuelve esa integral legalmente? Como lo estábamos haciendo en amarillo, solo que luego se devuelven en el cambio de variable. Ellos no lo dejan con esa u, lo dejan con la x, y es por eso que vuelve a salir ese menos 7x, por ejemplo, aquí arriba. Vean que vuelve a salir el menos 7x. Es porque ellos se devuelven en el cambio de variable. Recomendación, considerando que estamos en la virtualidad y tenemos una serie de herramientas, cuando ustedes resuelvan la integral, pueden comprobar lo que hicieron en el toque amarillo, digamos, pueden comprobar lo que hacen en ese cambio de variable y en devolverse, lo pueden comprobar metiéndolo en un software, o se saltan todo eso y calculan lo que les tiene que dar de manera impropia, es decir, sin los límites de integración, y luego lo que tienen que hacer es evaluar en los límites de integración, que vean que lo único que implica es todas las x, primero las cambio por b, menos todas las x, luego las cambio por 1. Límite de integración superior menos límite de integración inferior. No sé si a alguien le queda alguna duda de este ejercicio, me extendí un poco porque estaba tratando de resolverlo todo a pie y luego me di cuenta que era mucho más fácil economizar nuestro tiempo. Entonces, legalmente seguimos el procedimiento en verde y la respuesta con el azul. Si quieren hacerlo de manera de desarrollo, verde, amarillo y luego azul. ¿Alguna duda? Profe, ¿se podría hacer sin tener que hacer cambio de variable, ir directo a por partes? Sí, de hecho también podemos hacer eso. Y nos ahorra mucho trabajo. Nos da inmediatamente lo que nos da aquí el verde. Eso ya todo va a Eh, depender de cómo están en sus conocimientos de técnicas de integración. Como pudieron ver, las mías están un poco oxidadas, vamos a tener que repasar. Pero sí, pueden hacerlo directo. ok, profe. Sí, sí, el número mayor va restado contra el menor. Sí, exacto. Ajá. Bueno, si hubiéramos hecho este cambio de variable, ¿verdad? Que era menos infinito entre menos 7. Legalmente el menos 7 es más grande que menos infinito, digamos, en la recta numérica está como más cerca de los, digamos, de los positivos. Entonces, el orden es el límite superior menos el límite inferior, siempre. Digámoslo así para que la técnica siempre se pueda aplicar. En este caso hubiera sido evaluado en menos infinito menos evaluado en menos 7. Solo para que nos Profe, quede esa aclaración. digamos, ¿qué pasa ahí? Entonces, ahí, si usted hubiera continuado, hubiera llegado al resultado, Ujú. usted dice que entonces tuvo que haber empezado con evaluando en menos 7 y restándole menos infinito. No, sí, menos 7 y restándole menos infinito. No, en ese caso hubiera sido primero evaluado en menos infinito, menos, luego evaluado en menos 7. Siempre en el orden superior, menos inferior. Profe, pero no es que en este caso no se, digamos, no se puede hacer así. Tiene que quedar siempre el número mayor arriba. Es que en ese caso es el cambio que estábamos hablando. Si uno quiere hacerlo muy legalmente, entonces uno lo que tendría que haber hecho en el primer paso, digamos, entre este y este, es hacer un cambio del orden de los límites. Y el cambio del orden de los límites implica que hay un menos afuera. Todo esto, la única diferencia es un menos. Pero entonces, si vos quieres hacer el cambio, le pones el menos aquí afuera. Si no se lo pones, ese menos va a salir en la evaluación más adelante y nos da el mismo resultado, cualquier cosa. Lo importante que hay Entonces que al saber final es que si quedaría vos igual. haces este cambio, si vos haces esto, tenés que agregarle este menos. Sí, igual que, profe, pero lo que sí no entendí es que, digamos, usted dice que si no le hace el cambio, igual lo haría con menos infinito, menos 7, Ajá, pero no quedaría mal. ¿no? ¿Por qué? O sea, da el mismo resultado. La única diferencia, vamos a ver, si yo lo evalúo, digamos que esto me va a dar A. Si yo hubiera hecho el cambio, esto me hubiera dado menos A, pero consideremos que adelante del integral también había un menos, entonces este menos se va a cancelar con este menos. Eventualmente hay una cancelación de menos que hace que me dé el mismo resultado de que hubiera hecho el cambio de límites de integración o de que no lo hubiera hecho. Me da lo mismo. ¿Queda un poco más claro?
igual confuso. Profe, digamos, ese menos que usted le puso es igual dándole vuelta a la integral. Ajá, por ejemplo, si yo hubiera hecho la integral de menos 7 a menos infinito no importa, y esto me da A, esto es lo mismo a que yo hubiera hecho el cambio de los límites de integración, que hubiera sido menos infinito a menos 7, y por regla, cuando uno hace cambio de límites, le pones un menos afuera. Esto de acá me hubiera dado menos A, pero por este menos del frente me da menos por menos más A. Entonces ve que me da el mismo resultado. Es un juego de signos, es toda la diferencia. Un poco más claro. Sí, profe. Ahí lo único es, digamos, que uno se le olvide el menos. Ajá, eso sería lo único problemático. Entonces, mi recomendación es, traten de entonces no hacer el cambio de límites de integración, porque si se nos olvida el menos, nos cambió el resultado. Vamos a ver si hay alguna otra dudilla. Creo que esas eran 2 preguntas que me había compartido Randy. Creo que tenemos otra compañera que nos pasó un ejercicio más. Belén, ok. Entonces, voy a continuar. Igual, ya saben, si les quedó alguna duda, luego me devuelve y seguimos en este ejercicio, no importa. Ok. El ejercicio que la compañera nos comparte ahorita dice lo siguiente. Dice que tenemos la enésima suma parcial. Y se define como 3 a la n, entre 2 por n factorial. Me dice que esta es la enésima suma parcial de una serie llamada S, que se define como i igual 1 hasta infinito de a sub i. Y puedo decir con certeza que la serie S, es decir, me están preguntando qué es lo que sucede con S. Vean que aquí hasta les están como prohibiendo que se complique la vida, porque uno diría, ay, yo sé cómo se hace la convergencia de series, y empiezan a estudiar este amigo de aquí, y empiezan a sacar todos los criterios que se saben, pero vean que ahorita no hay forma de hacerlo, porque no sabemos quién es A sub I, o sea, no sabemos quién es esto de acá, entonces no podemos estudiarlo, y eso es complicarse un poco, porque recuerden que hay 3 formas de saber a qué converge una serie. ¿A qué es? ¿A qué valor exacto si es que converge? Y vamos a escribirlo en verde. Para saber a qué valor, ese no era el lapicito correcto, para saber a qué valor converge, recuerden que todos los criterios nos dicen converge o no, nada más. Pero hay 2 que nos dicen a qué valor converge, que es geométricas y telescópicas. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando converge, entonces utilizábamos la fórmula de R a la P entre 1 menos R, y las telescópicas era B sub P menos el límite de B sub P más 1, ¿verdad? Pero ese no es el caso porque no tenemos la forma de la serie. ¿Cuál era la otra forma sencilla? Con la enésima suma parcial. Entonces, cuando nosotros tenemos la forma de la enésima suma parcial, y así nos la llaman, lo único que tenemos que decir es, recordemos que la enésima suma parcial es la suma de los primeros n términos. Entonces, si yo quiero la suma desde 1 hasta infinito, yo quiero la suma de infinitos términos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar el límite de qué sucede cuando n es infinito, de s sub n. Vamos a ver qué pasa cuando esa suma enésima y ese n se acerca mucho al infinito, es decir, una suma muy grande. Queremos saber a qué converge la suma s con la enésima suma parcial. Y eso solo se hace con un límite. Entonces resolvemos el límite de n hacia infinito de 3 menos 3n entre 2 por n factorial. ¿Ok? Y bueno, por linealidad de los límites, esto es una propiedad que nos podemos acordar tanto de cuando vimos series este semestre a cuando vimos cálculo diferencial en el semestre que lo hayan visto. Podemos reescribir
este límite como 3 menos el límite de 3 a la n entre 2 por n factorial. El límite de 3, bueno, es una constante, eso es 3. Y el límite de n hacia infinito de 3n entre 2 a la n factorial. Y aquí podemos rompernos la cabeza con todas las formas de sacar límites que nos hayan enseñado en cálculo diferencial, o podemos aprender lo que aprendimos en cálculo y álgebra lineal, que es la línea de tendencias de funciones. Recuerden que en álgebra, bueno, en toda la matemática, pero en álgebra utilizamos este concepto nuevo, es que hay funciones en el infinito que importan más que otras. Entonces, primero tenemos que identificar qué tipo de funciones tenemos. Aquí tenemos una exponencial. Tenemos una base que es 3 y una exponente. Bueno, esto en realidad se llama potencia. Exponencial. El exponente es el n. Eso es una potencia. Y esto de abajo se llama factorial. ¿Alguien se acuerda entre la potencia y en el factorial quién crece más rápido? La potencia siempre crece más rápido, creo. En este caso es el factorial el que crece un poquito más rápido. Vamos a recordar la línea de tendencia por aquí abajo por si alguien tampoco la tenía muy presente. Uy, ¿qué fue eso? Vamos a ponerle aquí arriba. El orden de funciones va. La que menos importa es la constante. Esa pues ni crece, es constante siempre. Se dice que su crecimiento es mucho menor a un logaritmo. Que se dice que su crecimiento es mucho menor a un polinomio. Este x a la n puede ser x a la 1, que a su vez es mucho menor a x a la 2. Y creo que ahí ya me van entendiendo que el que va cambiando es el numerito de arriba. Profe, ¿Sí? lo que está a la parte del logaritmo es una constante. Esta es una constante, sí. Ah, ok. Que pensé que era una x. Ah, sí, es que me dice que es verdad, se parece mucho a mis K. Tratemos de hacerlo un poquito más clara. O sea, me parece más una K. Luego de los polinomios sigue lo que es el exponente, como el que teníamos abajo, que entonces lo que tenemos aquí es un número, vamos a ponerle un número n, en el de acá, abajo puede ser un 5, y arriba es lo que va cambiando. Entonces aquí esto puede ser, no sé, 5 a la x, 1000 a la x, 1000 a la x, Euler a la x, ya me entendieron la idea. Luego siguen los, vamos a ponerle, sí, un factorial, así, y esto puede ser 5 factorial, 100 factorial, ahí me entendieron. Y finalmente, una estructura que es un poco loca, que es n a la n, es decir, tanto cambia la base como cambia el exponente. Esto sería un 5 a la 5 y lo que le sigue sería un 6 a la 6. O sea, vean que crece tanto la base como el exponente, que ahí crece todo. Profe. ¿Sí? A la n es una constante. Aquí en este. Sí, o digamos en el exponente, ahí en el de potencia, digamos el que cambia es n o x. Aquí, en el polinomio, el que cambia es, X. digamos, el que cambia, perdón, vamos a hacerlo con la función. Cuando yo digo f de x es igual a x a la n, esto el que va cambiando es la base. Porque, por ejemplo, un ejemplo de esta es x a la 2, que es una parábola. Ahí el valor que va cambiando es la x y el 2 permanece constante. En cambio, en la exponencial, un ejemplo de exponencial es f de x igual Euler a la x. Ahí, ¿quién es el que va cambiando? Lo de arriba, que es una función más o menos así. Y lo que va cambiando es el exponente. Polinomio cambia la base. Potencias cambia el exponente. Y se pueden aprender el ejemplo clásico de el de arriba, digamos, la potencia o el polinomio es x a la 2, una parábola, una función muy sencilla, una carita feliz. Y el exponente, siempre acuérdense de una que nos aparece a cada rato, como es Euler a la x. Entonces quizás así los pueden diferenciar un poquito. Claro. Profe.
Solo que digamos, ahí en el factorial no sería X. Es que N sería como un valor fijo. Sí, sí, sí. Eso es como de escritura, pero sí. Pongámoslo así. Euler a la X. Sí, está bien. Y aquí entonces en vez de escribir N a la N, es que me acostumbro a escribir N porque muchas veces utilizamos el N en lo que son series, pero sí, es lo mismo que si escribiéramos X a la X, cambia tanto la base como cambia el exponente. Entonces, buenísimo, gracias. Vean que siguiendo lo que acabamos de ver en esa esquina superior izquierda, ahora podemos estudiar que vean que esto es una potencia, porque vean que lo que cambia es lo de arriba, y esto es un factorial, porque vean que tenemos el signo de exclamación que nos lo sopla de un solo, ¿verdad? Y recordemos que un factorial es la multiplicación de todos los números, desde 1 hasta el número marcado. 4 factorial sería 1 por 2, por 3 por 4. Por ejemplo, 2n factorial nos está diciendo que son todos los números desde 1 hasta 2n factorial multiplicados entre sí. Según la línea de tendencias, entre la potencia y el factorial, este es factorial y esta es una potencia, el que gana es el factorial. Entonces, en el infinito, esto que tenemos aquí se comporta más o menos, eso es el comportamiento en el infinito, esa curvita, como si lo de arriba no importara y lo único que me importa es lo de abajo. Y entonces, cuando lo de arriba no me importa, es cuando yo digo, se comporta como una constante. Y el límite que nosotros nos habíamos aprendido en cálculo diferencial es cuando nosotros decíamos constante entre lo de abajo representa infinito, porque sería 2 por n, n cuando tiene infinito, 2 por infinito, infinito. Infinito factorial, un infinito muy grande. Constante entre infinito, ¿se acuerdan cuánto da este límite? Era 0, creo. Exacto, muy bien, da 0. Recuerden que constante entre infinito, 0. Infinito entre constante, infinito. Me daba el caso contrario. Entonces, si unimos mis resultados, vean que el primer límite me dio 3, el segundo límite me dio 0. Entonces, el límite total sería la resta de 3 menos 0, 3. Es decir, el límite de S sub n es 3. La serie S converge a 3. No sé si alguien tiene alguna duda, si la compañera Belén tiene alguna duda. ¿Cómo fue que desapareció la potencia 3 a la n? Ok, esa no, vamos a ver, no es como que desaparece, sino que recordemos que en álgebra lo que a nosotros nos importan no son valores en un momento, nos importan los valores allá en el infinito, cuando es muy grande. Entonces, lo que nosotros estamos analizando en este segundo límite es qué va a pasar en el infinito. En el infinito, los crecimientos van a tener una diferencia. Como vimos, creo que no lo puse, pero voy a hacerlo así como una gráfica. Imaginémonos dos funciones. Una función constante, pongámosle k, y una función exponencial. Euler a la x. A mí no me importa el comportamiento al inicio, que son muy parecidos. A mí el que me importa es el comportamiento allá, en el infinito. En el infinito, cuando yo me mueva muy para allá, ¿quién va a tener un comportamiento más grande? El exponencial, porque vean toda la distancia que hay. Y esto porque un dibujo no es una rayita, pero imagínense que matemáticamente esto es un infinito de distancia. El único que va a tener un valor realmente significativo va a ser el exponente. Esa es la relación que queremos ver. En el infinito, ¿quién de verdad importa? Y para eso nos aprendemos esta línea de tendencias. Y analizamos comportamientos entre sí. Cuando yo analizo una potencia y un exponente, en el infinito, el único que me va a dar un comportamiento realmente importante, perdón, era el exponente del factorial, es el factorial porque es el más grande. Por eso hay como una doble boquita. Es que ni siquiera es un poco más grande, es muchísimo más grande. Por eso es la doble boquita. Entonces, en álgebra lo que aprendemos es que podemos comparar comportamientos entre numerador y denominador. En el infinito, que es lo que significa esa rayita amarilla de ahí, ¿quién importa más? ¿Una potencia o un factorial? Importa más un factorial.
Entonces, en el infinito, ese 3 a la n se comporta como una constante. Yo le puse 1, pero podríamos haberle puesto k. Aquí lo que estamos diciendo es, en el infinito, la expresión 3 a la n entre 2 a la n factorial se comporta súper parecido a la expresión constante entre 2 a la n factorial. Como es que si las graficáramos y las comparamos en el infinito, son casi lo mismo. Entonces, como son casi lo mismo, voy a analizar el comportamiento de la que me es más fácil, que es esta de acá, la segunda, porque ese límite me lo sé inmediatamente, como nos dijo el compañero, creo que fue Alejandro, constante entre infinito, aquí sabemos inmediatamente lo que es 0. Y como ambas en el infinito se comportan igual, y eso es lo que me importa, de una vez puedo decir que este primer límite de acá es 0, que era una expresión un poco más complicada de estudiar, porque legalmente si evaluamos ahí, estamos diciendo infinito entre infinito. Y pues no es tan bonito empezar a resolver, porque por más que le quieran aplicar L'Hopital, siempre les va a seguir dando esta estructura de infinito entre infinito. Entonces ya tendríamos que empezar a sacar como técnicas más complicadas. Y por eso entonces mejor lo que usamos es tendencia de funciones. ¿Qué me importa más allá en el infinito? No sé si queda claro. Al compañero que habló, que no vi quién era. Sí, pero profe, claro, yo creo. buenísimo, buenísimo. Sí, Profe. Randy. Sí, yo le aconsejo al compañero probar en la calculadora. Eso le ayuda mucho, digamos. Yo ahorita puse 3 a la 5 con n igual 5 y 2 por 5 factorial y da un número bien bajito. Menos, o sea, 0.000. Eso es una excelente técnica. Ok. Cuando a veces ustedes no estén muy seguros o aprenderse la línea de funciones va a ser su mejor amiga, pero si ustedes algún día no están seguros cuál función era mayor, prueben un número bien grande, agarran la expresión y le prueban un n grandísimo, 5000, por ejemplo. Y entonces ahí ustedes se van a ir dando cuenta que quién tiene más importancia. Si importa más el denominador, les va a dar un número re chiquito, cercano a 0. Si les da muy grande, es que quien importaba más era el numerador. Esa es una excelente técnica. Gracias, Randy. Ok, Con gusto, ok. profe. Pero ya, Sí, gracias. sí, de hecho, si usted ve, por ejemplo, profe, factorial de 10 es 10, ¿verdad? Y 10 no es un número tan grande y el resultado es grandísimo. Ah, sí, es que los factoriales son algo loquísimo, crecen súper rápido. Yo vi en YouTube un video que dicen que es como, lo comparan con maneras de personas que se ordenen en el bus. Ah, sí, ese video, muy bueno. Sí, sí. Eso es loquísimo. Las permutaciones, por eso se trabaja mucho con factoriales. Bueno, los órdenes son loquísimos y son muy grandes. No sé si alguien más tiene algo nada con este ejercicio, sino para continuar. Creo que no. Y no sé si Belén nos acompaña todavía. Si tiene alguna duda, si no, continuamos. Bueno, creo que ya no nos Yo acompaña. creo que no está, profe. Sí, eso veo. Bueno, si no, le enviamos la solución a ver si le queda más claro. Vamos a ver. Tengo otro ejercicio por acá, entonces podemos hacerlo. Que me enviaron. Recuerden que yo voy haciendo los ejercicios que ustedes me envían y el momento en que nos acabemos nos vamos a la práctica que yo traía preparada. Igual esa se les envío después en un PDF para que lo tengan. Aquí nos habla de una serie telescópica. De una vez nos está soplando, ¿qué es? Serie telescópica. Y nos dice que la suma de k igual 7 hasta infinito de 11 entre 5k menos 4 por 5k más 6. Ok, y nos dice con certeza es, entonces lo que quiere saber es, ¿converge o no converge? Y si converge, ¿qué valor? Porque las series telescópicas, como sabemos, es un tipo de serie en que podemos descubrir cuál es el valor exacto de esa suma. Como nos dice que es telescópica, de una vez nosotros sabemos que estamos trabajando con una serie de tipo suma de a sub n que podemos reescribir como suma de b sub n menos b sub n más 1. Y normalmente cuando nosotros obtenemos una fracción y en este momento ya factorizada, nos están casi que diciendo haga fracciones parciales. Vamos a hacer fracciones parciales. Entonces, con fracciones parciales. Tenemos 11 entre 5k más 4 por... Profe, ¿Sí? yo tengo una duda ahí. Ujú. Este,
digamos, para que sea telescópica, tiene que dar la sucesión de uno, o sea, la que les sucede a la que sigue, Exacto, sí. ¿verdad? Pero, digamos, yo veo que los denominadores no coinciden. Digamos, la sucesión de 5K menos 4, si K fuera K más 1, sería 5K más 1. Sería, vamos a ver. Si yo tengo 5K menos 4, este K lo voy ahora a cambiar por 5K más 1 menos 4. Y eso lo que me va a dar es 5K más 5 menos 4 es 5K menos 4. Pero vamos a ver. 5K más 1. Menos 4, es un menos 1. Menos 1. Vamos a ver. Más 1, profe. Sí, tenemos un más 1. Ok, sí. Ese es un tipo de caso de telescópicas donde nos van a poner a pensar que inmediatamente salen las fracciones parciales, va a pasar eso que está diciendo Randy. Inmediatamente no vamos a encontrar el que le sucede, o sea, el que le sigue, sino que vamos a encontrar el que le sigue al siguiente. Y eso solo se detecta con ojo clínico de mucha práctica. Vean lo siguiente. Bueno, ahorita vamos a hacerlo más formal, entonces lo van a encontrar más claro. Pero vean que en efecto este nos dio 5K más 1, es decir, cuando K cambia por K más 1 y no es lo mismo que 5K más 6. Pero vean qué pasa si el 5K más 1 lo cambio por ese K por K más 1. Sería 5K más 5 más 1 es 5K más 6, que es el que estamos buscando. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita más adelante, vamos a hacer la suma de unos convenientes, pero eso ahorita lo hacemos, ya van a ver cómo. ¿Cuál es el 1 conveniente? Vamos a sumar 1, se los voy a poner aquí de una vez. Quizás ahorita no lo van a entender muy bien cómo lo vamos a hacer, pero eso lo vamos a hacer en fracciones parciales, es decir, nos van a dar fracciones por aparte. Entonces la fracción que yo voy a sumar ahorita es 5K más 1 menos 1 entre 5K más 1. Y esto legalmente, eso se cancela con esto y me da 0. Pero como estoy sumando un 0, realmente no estoy afectando la expresión original. Y esto me va a permitir asociar este primero con la primera parte, es decir, con el 5K menos 4, y este segundo me va a permitir asociarlo con el 5K más 6. Ya vamos a ver cómo. Primero voy a hacer las fracciones parciales, pero para que sepan que, aunque inmediatamente de vista no parezca que es telescópica, a lo mejor es que requiere un poquito de movimiento algebraico. Pero esta sí es telescópica, aunque no sea directa, cualquier cosa. Voy a mover esta idea un poco para allá, para que no nos haga bola. Y vamos a hacer las fracciones parciales para que vean cómo podemos usar esa idea que estábamos discutiendo. Las fracciones parciales es como escribir, bueno, este 11 solo para no confundirnos, recordemos que todas las constantes los podemos sacar afuera de la serie. Entonces voy a sacar este 11 por, y aquí voy a dejar un 1. Aquí voy a dejar un 1. Igual pueden dejarlo adentro, es nada más por comodidad a la hora de hacer fracciones parciales. 1 entre el primer denominador, que es 5K menos 4, más, perdón, no, esto es un A, y esto es un B, 5K más 6. Recuerden que para hacer fracciones parciales, la forma más sencilla era primero homogenizar lo que teníamos a la derecha. ¿Cómo homogenizamos dos fracciones heterogéneas? Pues con una multiplicación en cruz. Entonces, nos quedaría que 1 entre 5K menos 4 por 5K más 6 igual a A por 5K más 6 más B por 5K menos 4, porque multiplicamos en cruz, entre, multiplicamos los denominadores, 5K menos 4 por 5K más 6. Vean que tenemos el mismo denominador a la izquierda y a la derecha, entonces los vamos a cancelar entre sí.
Y la expresión que me queda es 1 es igual a por 5K más 6 más B por 5K menos 4. Para encontrar el valor de A y B, que es lo que buscamos, ustedes pueden probar los valores de K que deseen, pero mi recomendación es siempre trabajar con los ceros de cada uno de esos paréntesis. El 0 es el valor de K que hace que ese paréntesis sea 0. ¿Qué Profe, valor hace? ¿Sí? es que creo que es 11, profe. Ah, no, es 1 porque sacamos el 11 aquí afuera, pero es lo mismo si vos lo querés trabajar con el 11 adentro. Yo lo saqué afuera, pero es lo mismo, porque una vez que sustituyamos esto por Ah, lo ok, que nos de dé las acuerdo. fracciones parciales, este 11 se multiplica todo. Ah, ok, ok. Ahí ya es como ustedes decían trabajarlo y van a ver que nos da lo mismo. Vamos a ver. Para saber cuál es el 0 de este paréntesis, lo que hago es igualarlo a 0 y despejar el valor de K. Es decir, menos 6 quintos. Y de manera análoga, este K es en realidad 4 quintos. Lo que estoy diciendo es, ¿qué valor ocupa ser K para que el paréntesis me dé 0? Pero para no decir esa línea tan larga, digo el 0 de este factor. Y lo que hago es probar. Entonces yo digo, para K igual a menos 6 quintos, y lo sustituyo en esta ecuación de aquí arriba. Entonces, para K igual a menos 6 quintos, me va a dar 1 por 0 más B por 5 por menos 6 quintos, que vale K, menos 4. Y si simplifico eso, me da que 1 es igual a 0 más B menos 10. Eso sería que 1 es igual a menos 10B. Y si despejo, B es igual a menos 1/10. Este primer valor me lo voy a guardar por acá. Eso es probando el primer 0. Ahora vamos con el segundo. Voy a hacer como una rayita para que nos quede separado. Ahora lo voy a probar para K igual a 4 quintos. Y eso me daría que 1 es igual a por 5 por 4 quintos más 6 más 0 por B, 0. 1 es igual a por 10, porque eso se cancela entre sí, 4 más 6, 10. A es igual a 1/10. Ok, este resultado también me lo guardo por acá. Esto me sirve porque ahora voy a hacer las fracciones parciales. Voy a mover todo esto un poquitillo para que nos quede pues más campo. Ok, voy a borrar lo que teníamos por acá, que esa idea es la que estamos a punto de usar ahorita. Entonces, como la vamos a reescribir más bonito, mejor la borramos. Ok, después de hacer las fracciones parciales, podemos reescribir la suma de K igual 7 hasta infinito, el 11 que teníamos afuera, y lo que va a quedar adentro es, vean que esta expresión dijimos que es igual a esta, y ahora nada más sustituimos cuánto vale A y cuánto vale B. A vale 1 entre 10 por 5K menos 4, más, ¿y cuánto vale B? Menos 1 entre 10, entonces más por menos menos, 5K más 6. Y aquí es donde deberíamos tener la observación que tuvo el compañero Randy desde el inicio. Es verdad, aquí no se está cumpliendo que B sub n menos B sub n más 1. Porque, vamos a ponerle aquí, note que si B sub n es igual a 1/10, 5K menos 4, B sub n más 1 debería ser 1 entre 10 por 5K más 5 menos 4, 1.
Y pues esto que tenemos acá es diferente a esto que tenemos acá. Entonces vamos a hacer una suma conveniente. Sumar convenientemente es sumar un 0. Así como cuando decíamos voy a multiplicar un 1 conveniente. ¿Y qué era? Multiplicar un 1. Lo mismo arriba y lo mismo abajo es un 1, pero lo hacíamos así para tener algo de conveniencia. Podemos hacer lo mismo con el 0 y podemos sumar cosas o agregar cosas que sumadas nos den 0, porque entonces eso no afecta a la expresión original, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que a la serie 11 por 7k igual 7, k igual 7, a infinito de 1 entre 10 por 5k menos 4, y voy a empezar a sumar, voy a escribirlo en rojo, más, van a ver por qué lo voy a escribir medio conveniente, primero lo voy a escribir menos, 1 entre 10, 5k más 1, y si sumo lo mismo pero con el signo contrario, estoy sumando un 0. 10, 5k más 1. Profe, ¿Sí vi? ¿cómo sabe uno? O sea, siempre se pone el negativo primero y después el positivo. Esto es una, igual podrías escribirlo al revés y en el siguiente paso le cambias el orden. Yo sé que primero ocupamos el negativo, sí, porque la fórmula nos dice el positivo menos el b sub n más 1. Entonces yo lo que quiero es acomodar b sub n menos b sub n más 1, ¿ves? Lo estoy acomodando de manera conveniente porque yo sé que de una vez quiero arreglarlo para que tenga forma de telescópica, pero igual puedes escribirlo en cualquier orden y en el siguiente paso darle la forma de telescópica. Quedaría como, sí, profe, quedaría como 2 telescópicas. Exacto. Vamos a analizar ahora 2 series telescópicas. Esta ahora era menos 1 entre 10 por 5k más 6. ¿Ok? Y ahora, noten lo que decía el compañero. Tenemos 2 series telescópicas, siendo la primera esta y la segunda esta. Vean que para esta primera, b sub n es igual a 1 entre 10k menos 4. Y habíamos visto que su b sub n más 1 tenía que ser 1 entre 10 por 5k más 1. Eso lo tenemos de arriba. Y vean que si se cumple, es b menos b sub n más 1. Voy a escribirlo aquí. B sub n menos b sub n más 1. Ahora vamos a ver si se cumple en el de acá. Aquí vamos a decir, tome b sub n como 1 entre 10 por 5k más 1. Entonces, ¿quién es b sub n más 1? Cambio todas las, bueno, estamos hablando con k, entonces debería ser b sub k más 1 para respetar notación. Pero bueno, sería 1/10 entre 5 por k más 1 más 1. Y si simplificamos eso nos da 1 entre 10 por 5k más 5 más 1, 5k más 6. Y vean que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, este lado también cumple la relación b sub n menos b sub n más 1. Tenemos 2 series telescópicas. ¿Y cómo se analizaban? Recordemos que para ver si una serie telescópica converge, lo primero que tenemos que hacer es analizar el límite cuando n tiende a infinito de b sub n más 1. Entonces vamos a hacerlo para cada caso. Para este primero, el límite, bueno, voy a aprovechar que ya está escrito para ahorrar espacio, el límite de b sub n más 1 sería igual al límite de esto de acá. Bueno, si respetamos notación, en realidad aquí viene a ser como eso es un k, de cuando k tiende a infinito. Tratan de solo escribir o todo en n o todo en k. En realidad va en k porque el ejercicio sí lo dice, pero yo estoy escribiendo n por una mala costumbre de que me aprendí así el criterio, ¿verdad? Pero traten de mantener una única letra. El límite de cuando k tiene infinito de 1 entre 10 por 5k más 1
cuánto da ese límite. Inmediatamente, si lo ven, ¿cuánto creen que da ese límite? Esto sería 1 entre 10 por 5 por k. ¿Y quién es k? Es infinito. Entonces 5 por infinito, infinito. Infinito más 1, infinito. Infinito por 10, infinito. Constante entre infinito. 0. Exacto, 0. Entonces vean que este límite nos dio 0. ¿Eso qué significa? El límite existe. Entonces, cuando el límite existía, el valor de convergencia de esa serie era B sub P. ¿Y quién era P? El valor donde iniciábamos. Entonces sería B sub 7 menos el valor del límite de B sub K más 1. Y entonces nada más tenemos que sustituir 1. Bueno, ¿quién es B sub 7? Es decir, el primer valor evaluado en 7. 1 entre 10 por 5 por 7 menos 4. Menos el valor del límite que es 0. Y ese valor, independientemente de lo que me da, de una vez quiero ponerlo porque si no se nos va a olvidar, hay que multiplicarle el 11 del frente, porque este 11, ¿se acuerdan que les dije que se iba a, pues, se iba a distribuir? Entonces se va a distribuir a la primera telescópica, una vez que se resuelta, y luego a la segunda telescópica, ¿ok? Entonces el resultado que me da esto lo multiplico por 11. Y como se me está acabando el campo, voy a tratar como de sintetizar la idea. Pero bueno, ya vieron que ahora lo que tenemos que hacer es el límite del otro b sub n más 1 cuando k igual a infinito. Y lo mismo, 1 entre 10 por 5 por infinito más 6 es 1 entre infinito. Y eso de un solo es 0. El 0 existe, es un número, el límite existe. Entonces, como el límite existe, esta segunda parte de la telescópica converge al 11, que era lo que teníamos afuera, ¿verdad? El 11 por el primero evaluado, este va a ser también evaluado en 7, pero nuestro nuevo b sub n es este de acá. Entonces sería 10 por 5 por 7 más 1 más 0. Y este resultado que tenemos, voy a hacerlo, este resultado de acá más este resultado de acá es el valor, más este de acá es el valor de convergencia de la serie original, que es esta de acá. Entonces, un resumen, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Paso 1, como ya está todo factorizado, hago fracciones parciales, que es lo que está en amarillo. Paso 2, me doy cuenta o le doy la forma de fracciones parciales y me doy cuenta que no se cumple la fórmula de telescópicas. Y aquí es el bombillito matemático que espero que después de este ejercicio lo implementen a su repertorio de trucos. El truco que había que hacer en este ejercicio era sumar un cero conveniente. ¿Y cuál es ese cero conveniente? Lo que escribimos en rojo. Vean que es lo mismo con diferentes signos y que legalmente se cancela entre sí. No hicimos nada indebido matemáticamente hablando. Lo hicimos bien, pero le dimos esta forma específica para luego, con una mirada muy crítica, crear dos series telescópicas, perdón, dos series telescópicas. Y una vez que resolvemos las series telescópicas o las identificamos, vemos si convergen. ¿Cómo nos damos cuenta si convergen? Evaluamos la segunda en un límite, la segunda parte, ¿verdad? Porque recuerden que hay dos partes. B sub n menos B sub n más 1 es la segunda. Esa segunda la evaluamos en un límite. Y si el límite existe, es decir, no me da infinito, entonces el valor sí converge esta serie. ¿Y a qué converge? A el primer valor B sub n evaluado en el valor inicial. En este caso, 7. Importante. Si sacan una constante, recuerden distribuirla a cada una de las series. ¿Qué tal este ejercicio? ¿Hay alguna duda?
Profe, en mi caso sí quedó bastante claro. Buenísimo, buenísimo, está resumiendo. Sí. No sé De si hecho, alguien más. Ah, sí, bueno, yo en la práctica, profe, yo, bueno, no sé si, este es de la práctica, ese ejercicio, ujú. no hay ningún problema. Mientras no tengan que entregarla, todo bien. Si tienen que entregarla, no importa, lo Sí, dejamos pasar esta vez, igual lo usan como guía y ya la próxima resuelven los en mi, ejercicios similares. en mi caso no es evaluado, Ok, entonces es si no, mientras no práctica. sea evaluado, todo cool. Sí, ok. Ok, Así entonces, yo me quedé ahí, le puse que, no, o sea, yo la veía y yo decía, esto no puede ser divergente, pero igual lo puse como divergente, porque ella me decía que era telescopio, que no sabía cómo hacerlo, entonces, sí, este es uno de los que tienen esta trampilla. Es uno muy particular, este, donde hay que agregar un uno conveniente, pero para que sepan que se les puede seguir presentando, es uno de los ejercicios que a la cátedra les gusta un montón. Creo que me falta solo un ejercicio. Nos queda un minuto de tutoría, pero igual, si me dan el chance, les resuelvo este último ejercicio que me había quedado pendiente, que nos compartió, creo que este fue Mariana. Estaba en el chat de Zoom y es que no lo había visto. Aquí nos habla de una sucesión C sub n y nos da la siguiente. Nos dice que se define como para n mayor o igual a 1. Y nos dice que analicemos dos proposiciones. Que C sub n más 1 entre C sub n igual a 1/2 y que C sub n es constante. Hay que analizar cuáles son siempre verdaderas. Entonces, bueno, esto parece un paréntesis, pero es una C. ¿Ok? Lo primero que nos dicen es verificar si C sub n más 1 entre C sub n es igual a 1/2. Este es un procedimiento muy clásico que vamos a hacer cuando vamos a utilizar los criterios de comparación. Entonces, en este caso, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta expresión. ¿Quién es C sub n más 1? C sub n, pero todos los n cambian por n más 1. Entonces sería n más 1 factorial entre, y ahora sería la productoria de 2 a 4 a 6 a 2n a 2 por n más 1. ¿Ok? Que esto pues se reescribe, ¿verdad? Como 2n más 2. Cualquier cosa. Y todo esto lo vamos a dividir. Voy a escribir la otra fracción en otro color, pero todo esto lo vamos a dividir. Se nos va a hacer un poquito grande. Acostúmbrense porque en comparación esto nos va a pasar un montón. A c sub n, que sería n factorial entre 2 por 4 por 6 por 2 a la n. Vean que esto es una fracción que divide una fracción, entonces vamos a usar la memotecnia de la orejita o medios por medios y extremos por extremos, que lo que nos dice es extremos por extremos y este medio por este medio. Entonces, eso se puede reescribir como, perdón, n más 1 factorial por 2 por 4 por 6 por 2 a la n. Y en el denominador va a ir n factorial 2 por 4, 2 a la n por 2 a la n más 2. ¿Ok? Vean que ya tenemos una sucesión, perdón, una expresión mucho más simplificada, mucho más bonita. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, vean, como todos son multiplicaciones, podemos empezar a cancelar. Este 2 se cancela con este 2, este 4 con este 4, este 6 con este 6. La cosa es que se va a cancelar, para que sea más claro, se va a cancelar todo lo que se repite arriba con lo que se repite abajo. Vean que en este paréntesis de la derecha, en el numerador, se multiplican todos los números desde 2 hasta 2n. Vean que esto se repite en el denominador. ¿Y quién es lo que sobrevive de esta expresión? Solo 2n más 2. Con el número, con el otro, con el factorial pasa algo muy similar. Recordemos que el factorial es ir multiplicando todos los primeros valores. Entonces, el factorial, n más 1 factorial, se puede reescribir como 1 factorial por n más 1. A veces este es un poco abstracto, entonces voy a hacerlo como con el ejemplo clásico de un 4. Tenemos un, perdón,
Imagínense que tenemos 4 factorial y arriba tenemos 5 factorial, que sería n más 1 factorial, ¿verdad? Esto se puede escribir como 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Y qué es 4 factorial? 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, todo esto es 4 factorial por 5. Cambien ese 4 por n y ese 5 es n más 1. Entonces, es por eso que lo escribimos como n más 1 factorial se reescribe como n factorial por n más 1. Entonces, este n más factorial se cancela con este n factorial. ¿Y quién sobrevive? N más 1 en el numerador y 2n más 2 en el denominador. Que vean que esto se puede simplificar como saco factor común 2, 1/2. Entonces, este primero es verdadero. ¿Alguna duda con el primer enunciado? No, todo claro. Buenísimo, buenísimo. Y finalmente, que si C sub n es constante. La verdad no tengo idea de cómo probar eso porque pensaría que... Ok, se me ocurre que podemos hacerlo así. Bueno, si me pregunto, ¿es constante? Y pues la cosa sería ir probando valores. Ser constante significa que siempre la sucesión me da el mismo valor. Es decir, para n igual 1 es lo mismo que para n igual 2, es lo mismo para que n igual 3. Vale darse cuenta que con dos valores que difieran ya no es constante. Vean que para c igual 1, esto sería 1 factorial, es 1. Y hasta 2 por 1, esto es 1/2. Y el 2 sería para 2 factorial, que 2 factorial es 2. Y la multiplicación, este sí me va a dar igual. ¿Se me van a ir cancelando? No lo creo. ¿Saben por qué? No creo que se me cancelen entre sí, que no es la gracia. Voy a que los primeros de. Para n mayor o igual a 1. No, pero esto no puede ser constante. Ok, vamos a ver. Porque que dos valores sean iguales no implica que todos sean iguales. Eso es lo que les quiero dejar claro. Esto sería 2 por y luego hasta 2 por 2 sería 4. Ok, no, esto es un cuarto. Y 1/2 es diferente a un cuarto. No son constantes. Entonces, la segunda afirmación es siempre falsa. La primera verdadera, la segunda falsa, solo podemos afirmar como verdadera la primera. Eso sería. No sé si alguien tiene alguna duda, si les quedó claro. Sí, de mi parte sí está claro, gracias. Profe, Buenísimo, buenísimo. esas divisiones la usan en los criterios de comparación, me parece, ¿verdad? Sí, en los criterios de comparación se nos va a hacer enorme. En criterios de comparación, por ejemplo, el límite, se nos van a hacer, bueno, en el límite no es, no, sí, en el límite es espantoso. No, y en raíz y razón, principalmente. ¿Cuál es? En razón es donde se nos va a hacer muy grande porque tenemos que comparar las series a sub n más 1 entre a sub n. Entonces se nos van a hacer bastante grandes las expresiones y normalmente vamos a trabajar. Cuando ustedes vean muchas multiplicaciones, aprendan que inmediatamente probablemente tenemos que usar uno de esos criterios, ya sea de comparación o de razón. Bueno, raíz o razón realmente, pero a mí me gusta más razón. En realidad todo lo que se hace con criterio de la razón se hace con criterio de la raíz. Y eso ya es, depende del que a ustedes les guste más, van a ver que es el mismo resultado y normalmente son las mismas reglas. Entonces, un ejercicio que se resuelve con una también se resuelve con la otra. A mí es que me gusta mucho razón, pero ya eso va a depender de ustedes. Y van a ver que les da lo mismo. Pero sí, cuando vean muchos productorios, vamos a usar esos criterios. Muchos productorios hay muchos productos, digamos. Y yo creo que eso sería por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar.